Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar en la segunda sesión de Transformadores, Agentes con Autoridad Espiritual con el pastor Arturo Andrade. Ayer tuvimos una clase excepcional y definitivamente hoy continuaremos y seguimos creciendo. Entonces, les damos la bienvenida a todos y también al pastor Arturo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra de transformación en la cual, Señor, tú prometes que la obra que comenzaste, tú la perfeccionarás. Bendice tu palabra y bendice este tiempo y cada estudiante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor Arturo, la clase es suya. Buenas noches, muchísimas gracias por estos saludos especiales y especialmente al pastor Carlos y María Inés que hacen posible llevar adelante esta visión de la comprensión de los tiempos actuales en las que todos nosotros nos estamos aquí pues agarrando para poder realmente disfrutar estos conocimientos, esta experiencia, estos testimonios. Ahora vamos a continuar nosotros en esta noche, segunda noche. Ayer teníamos la oportunidad de leer en Primera de Corintios capítulo 1 al 3 y veíamos 4 llamados muy especiales que Dios hace a la iglesia. Y entonces en esos 4 llamados iniciamos viéndonos como hijos de Dios, pero antes aquí les quiero presentar a mi familia. Algunos están llegando en este día. Aquí está mi linda esposa Gloria Estela y mis 3 hijos varones cuando eran pequeños y ahora mira cómo se han vuelto de grandes. Ya básicamente la nueva generación tiene más centímetros que nosotros y es muy emocionante verlos tomar su lugar en este mundo, llevando el reino de Dios en sus profesiones y trabajos. Gracias al Señor por ellos. Y bueno, hoy, siguiendo nuestros 4 llamados, ya vimos el llamado a ser hijo. Ayer nos dimos cuenta de que tenemos un Padre Celestial que ganó nuestra salvación enviando a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, y que tenemos una práctica habitual en la iglesia, el recordatorio de la cena del Señor o la Santa Cena, esta mesa del Señor, esta copa de bendición para recordarnos el hecho de que nosotros somos hijos muy amados de Dios, que Él hizo posible todo. Y veíamos que todo puede cambiar, pero nunca cambiará el hecho de que Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor eterno. Luego también vimos que nosotros somos diferentes porque Dios nos llama santos. Esta santidad posicional, Él nos llama santos. Nos pasó de muerte a vida y nos llama santos. Y también estuvimos mirando algunas citas bíblicas que dan cuenta de esta santidad progresiva, o estamos nosotros caminando, cooperando con Dios y su Espíritu Santo, alcanzando la madurez en Cristo. Y veíamos esa parte del libro de Corintios, donde Pablo llama a estos hermanos carnales, porque aunque tienen a Jesús como su Señor y Salvador, ellos estaban discutiendo, andaban en celos, rencillas, envidias, y todas estas cosas producían un fruto que no respondía a lo que Dios quería de sus vidas. Y hoy vamos entonces a mirar ese tercer llamado, nuestro tercer llamado a ser un pueblo santo. Somos llamados a ser el pueblo santo de Dios. Y Primera de Corintios 4:8 dice lo siguiente: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Es interesante cómo las expresiones que usa Pablo acerca de reino, acerca de pueblo, muestran que somos una comunidad. Dios nos llamó a ser una comunidad, no solo hijos, no solo santos,
pero a vivir en una comunidad. Es la idea de Dios. Esta no es la idea de ninguna persona. Dios fue quien ideó este plan y diseñó para nosotros el estar en comunidad y nos llama pueblo santo. La iglesia, por lo tanto, es esta expresión de Dios en comunidad y tiene unas características especiales. Es que como comunidad podemos alcanzar algunos lugares y hacer algunas cosas que solos no podemos. También en una comunidad de creyentes es que nosotros vamos a crecer en nuestro carácter. Esos versículos bíblicos como hierro con hierro se afila, eso solamente se pueden cuando estamos en una comunidad. No se puede solos. En una comunidad de creyentes es que nuestra teología, nuestra doctrina, lo que vamos aprendiendo de la Biblia, pues va puliéndose, va tomando sentido. Y entonces nos damos cuenta que ser pueblo de Dios, que ser una comunidad de creyentes, es algo que Dios ha diseñado y es muy bueno para cada uno de nosotros. Hacemos bien en estar dispuestos para ser pueblo, ser comunidad. Ahora, un pueblo, una comunidad, un reino, como lo dice aquí Pablo a los Corintios, pues tiene características especiales. Es que hay límites, hay algunas cosas que se desarrollan, pero sobre todo hay una característica principal de ser pueblo de Dios, es que nosotros vivimos bajo autoridad. Y la autoridad tiene expresión en ser pueblo de Dios. Así que en esta noche vamos a referirnos a esta característica principal de ser pueblo o ser comunidad. Pablo le dice a los corintios: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios 11, 2 y 3. Estos son versículos que siempre están trayendo una tensión a veces cuando los predicamos, los hablamos, los estudiamos y especialmente cuando queremos aplicarlos o vivirlos. En una nota, en las notas que hacen los traductores, colocaron esto: o que sepan, el origen de todo hombre es Cristo, el origen de la mujer es el hombre y el origen de Cristo es Dios. O que sepan, cada hombre es responsable ante Cristo, la mujer es responsable ante su marido y Cristo es responsable ante Dios. Y el libro de Primera de Corintios trata muy bien este tema de la autoridad y nosotros pues vamos a tratar ese tema ahora. Las autoridades por Dios establecidas. Pues somos un pueblo santo y ahí puedes anotar en tu cartilla de participante, en esa letra A, las autoridades por Dios establecidas. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Vamos a leerlo. Aquí leemos mucha Biblia porque es nuestra máxima autoridad y la fuente de sabiduría. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Entonces, Dios es el autor de las autoridades. Dios es el autor de las autoridades. Dios creó 4 instituciones diferentes con sus respectivas responsabilidades y tareas. Cada una de estas instituciones es dirigida de manera diferente. Entonces, las
instituciones que tenemos dadas por Dios. Estas son las 4 instituciones: la familia, la iglesia, el trabajo, el Estado. Ahí las tienes. Y bueno, aquí tienes pues muchísimas citas bíblicas en tu cartilla de participante que dan cuenta de estas 4 instituciones. Y todas ellas creadas por Dios, y no existe ninguna autoridad por naturaleza propia. Más bien Dios estableció a cada una de estas autoridades. Y mira esto tan interesante. Dios da las autoridades y da la autoridad a ellas. Dios da las autoridades y da la autoridad a ellas. Toda autoridad sin la legitimación divina es simple prepotencia. Aún la autoridad de los padres no se deriva solamente de los procesos biológicos. En realidad, Dios es quien ha dado esta legitimación. Por otro lado, deberíamos preguntarnos cómo es que un Estado se atreve a inmiscuirse en los asuntos diarios de sus habitantes. ¿Tiene el Estado la autoridad para que todos los asuntos y todos los temas ellos los traten? ¿Hasta dónde alcanza la autoridad del Estado? Son preguntas que surgen por este tema, y nosotros obviamente estamos atendiéndolos a la luz de la palabra de Dios. En estos tiempos en el que el mundo fue sacudido por la amenaza de un virus, las autoridades civiles o los gobernantes, a través de decretos y a través de decretos de emergencia, empezaron a distribuir los presupuestos y a organizar la vida civil de todos los habitantes bajo un lugar. Y en algunas partes estaban protestando hasta dónde la autoridad civil puede meterse en los asuntos de las libertades individuales y de las familias. ¿Qué conflicto que generó esto? Como creyentes, nosotros necesitamos comprender primero bien esto. Dios da la autoridad, pero Él es el que le da la autoridad a las autoridades. Entonces, tememos a Dios, oramos a Dios, pedimos a Dios gracia y que nos ayude a realmente tener esto muy, muy claro. Y bueno, tenemos que seguir estudiando mucho más este tema. El punto es esto, ¿no? ¿Qué significado tiene el 5º mandamiento? Honrar a padre y madre. El 5º mandamiento, ¿qué significado tiene? Entonces, punto 1, honrar a padre y madre. Este mandato no solamente se refiere en el sentido directo de la palabra, sino que se extiende a las autoridades. La mayoría de comentarios bíblicos y estudiosos del tema de la autoridad y del 5º mandamiento, pues han mostrado que esto de honrar a padre y madre se extiende de dar honra a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Mira, en alguna manera los reyes y los profetas son llamados padres. Usted puede leer allá 1 de Samuel 24:12, 2 de Reyes 2, 3 al 12. Reyes y profetas son llamados padres. Entonces, en ese sentido, podemos ver que se extiende el significado del 5º mandamiento a las autoridades. El apóstol Pablo en Efesios 3, 14, 15 dice lo siguiente: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La palabra familia usada aquí es patria, del griego, y significa paternidad, patria, potestad, linaje, familia en un sentido más amplio, nación o pueblo. Qué interesante esto. Toda autoridad viene y es derivada del Padre en el cielo. El trabajo, el área laboral, la iglesia, el Estado, históricamente tiene sus raíces en la familia.
Por eso la familia se ha considerado básica, núcleo, algo clave en la construcción social de todas las demás autoridades. Y es interesante lo que vivimos en estos tiempos porque si hay una institución que Dios ha dado y que está muy amenazada, es la familia. Pero al caer la familia quedaría sin sentido muchísimo de la construcción social que los pueblos hacen, porque pues el Estado, el área laboral y muchas otras áreas comienzan a fallar cuando la familia empieza a fallar. Para citarles solamente algo, hay estudios solamente en el área laboral, en las empresas, en las fábricas, en todos los que trabajan, son empleados. Y hay estudios que ya demuestran que cuando alguien es muy estable en términos de familia, también es muy estable en términos de empleo. Pero que cuando su vida familiar es amenazada, es difícil, es complicada, también sus asuntos en lo laboral comienzan a fallar. ¿Qué relación, verdad? Hay estudios que ya hacen esas relaciones. Tenía un profesor en la universidad que él trabajaba en un área donde su consultora recibía muchísimas hojas de vida para cualquier cargo directivo en una empresa y él tenía que escoger solamente cinco de estas hojas de vida para que ya la empresa pudiera contratar a un directivo. Y él decía, mira, podíamos recibir 1,200 solicitudes. Y en las puntuaciones, por lo académico, por las calificaciones, por los idiomas que manejaban, las credenciales que tenían, podían fácilmente pasar casi todas estas. Pero ¿dónde se empezaban a calificar? ¿Dónde los puntos empezaban a darse? Muchas veces era por temas de carácter y por temas de familia. Para mí fue sorprendente cuando él decía que algunos no obtenían un puesto directivo porque sus familias no reflejaban un buen orden. Y esto era gente en la universidad, gente no creyente, gente que realmente solo hacían su trabajo de pasar a los 5 mejores hojas de vida para un cargo directivo. Pero hay una relación entre la estabilidad familiar y el área laboral. Cada autoridad recibe su respectiva tarea. Cada autoridad tiene su rol. Cada institución de estas tiene su tarea y responsabilidad. Y todas están bajo el mandato directo de Dios. Eso es muy importante. Toda autoridad no solo tiene esta responsabilidad, sino que rinde cuentas a Dios. También cada autoridad procede de diferente manera en el trato con los que están a su cargo. Cada uno tiene su diferente forma de proceder. Y usted pues tiene las notas y mira, yo muy a propósito dejé que estas notas estuvieran muy completas, o sea, que no tuvieras que escribir mucho para que luego puedas repasar, estudiar estos temas. La familia influye a través de educación. Es una fuente de aprendizaje continuo y no solo de instrucción. Es en la familia donde hay corrección, es en la familia donde hay instrucción y disciplina. Es a través de las relaciones familiares donde empieza a formarse el carácter, donde las personas en un ambiente de amor desarrollan sus talentos y habilidades. La familia desarrolla un rol muy importante en la formación primaria de todo ser humano. Nosotros debemos siempre estar en favor de la familia, ayudar en lo que más podamos para que siga siendo una fuerte, fuerte institución. Que los jóvenes consideren a la familia algo valioso, importante. Que nosotros que ya hemos caminado los temas de la familia seamos un ejemplo, un testimonio, un buen referente
para aquellos que quieren iniciar su vida familiar, los que están tomando su decisión para escoger una pareja y casarse. De verdad que sí. Esto es muy importante. Allí es la primera formación. Es muy triste escuchar algunas digamos, noticias en el ámbito cristiano de que las parejas jóvenes están aplazando el tema de tener hijos. Y algunos directamente están diciendo que no es un tema que quieran tener, que los hijos o no, o para después. Y bueno, yo creo que los hijos son un regalo de Dios, una bendición, y este mundo necesita seres humanos que puedan ser formados en familias saludables. Esta es la primera autoridad, primera institución. El empleador, luego ya llegamos a la vida laboral. A los empleados por su labor los retribuyen los empleadores y estos a su vez experimentan satisfacción por la labor que hacen. El pago es mayor o menor según el fruto de su esfuerzo y la manera como Dios sustenta a las personas. Si no logra cumplir con las expectativas de un trabajo deficiente, pues puede ser despedido. Vea cómo en la familia hay corrección, hay disciplina. En la vida laboral pues hay crecimiento, pero si no también hay despido. La iglesia como una autoridad edifica, exhorta, establece relaciones. La idea de Dios es que lleguemos a ser parte de una comunidad de creyentes que nos ayude en nuestro desarrollo espiritual y que podamos ser entrenados en los aspectos claves del reino de Dios y por supuesto que nuestro carácter siga creciendo. Estas interacciones incluyen amonestación, corrección, disciplina, pero siempre la motivación es glorificar a Dios y ser más a la imagen de Cristo. La iglesia cumple su rol muy específico. Sabe, este mundo solo podrá ser alcanzado por los creyentes hijos de Dios. Es que a Dios fue al que se le ocurrió eso. O sea, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro modelo, no hay otro diseño de Dios. Solo los hijos de Dios hablan acerca del amor de Dios. Y esto tan sencillo, ¿por qué es tan complicado? Bueno, porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, debe ir acompañado de una vida que sustenta o soporta lo que nosotros estamos diciendo. En algún momento, yo no sé, esto es algo para que los historiadores nos ayuden, ¿en qué momento los creyentes comenzaron a dejar de hablar del amor de Dios y se volvió algo como para una élite o una jerarquía o un grupito de personas solamente? Y bueno, esa carga tan pesada para estas élites, empezó a haber una desconexión entre lo que decíamos y lo que vivíamos. Pero no es una labor de un grupito nada más. Esta es la vida de la iglesia, que el amor de Dios, la transformación de Dios, lo que Dios está haciendo en cada vida, va a ser manifestado para su gloria y para que todos lo conozcan en todo lugar donde se encuentre la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Es sencillo y debería ser algo que todos deberíamos abrazar. Pero definitivamente esto tenemos que seguirlo proclamando y seguirlo promoviendo. Hijo de Dios, creyente, tú que me escuchas, tú eres el que está llamado a mostrar el amor de Dios para su gloria. Y luego entonces ya llega esta cuarta institución, el Estado, que tiene su tarea muy específica. Las leyes de un Estado facilitan las relaciones entre los individuos que hacen parte de ella, lo cual influye en el progreso de las personas y las familias. Si alguien transgrede las leyes, pues el Estado impone sanciones materiales, a veces penales, si fuera el caso. Cada uno tiene su rol, cada una tiene su tarea. Como,
como nosotros entendemos esto, digamos, de que cada autoridad tiene su diferente manera, pues nos ubicamos en cada uno de los roles. O sea, yo puedo ser un creyente que tengo mi familia e influyo en mis hijos. Soy un creyente que vivo en la vida laboral como empleador o como empleado. Soy un creyente, parte de una comunidad, de una iglesia, y entonces ahí en eso estoy aquí trabajando, y el Estado facilita el progreso, y yo como un creyente dentro del Estado, pues tengo allí mi rol. Así que cada autoridad procede de diferente manera en el trato con los que están a su cargo. Vamos a continuar con otro punto clave. Las autoridades humanas pueden fallar. Toda autoridad debe cuidarse y no abusar de su autoridad. Aquí venimos a un punto que la Biblia trata con mucho cuidado y con mucha atención. Pero tristemente es muy pocas veces que nosotros escuchamos acerca de esta relación entre las autoridades que fallan y que abusan y las personas frente a este tema. Es pocas veces, y espero y que Dios me ayude con gracia para dar este tema correctamente. Toda autoridad debe cuidarse y no abusar de la autoridad conferida a ella. Todos. Mira, nosotros siempre vamos a estar o ejerciendo autoridad o sujetados a ella. Es muy difícil encontrar a alguien que no tenga una sujeción a la autoridad o que no esté ejerciéndola sobre algún otro grupo de personas. Eso es importante decirlo. El poder que ejercen los padres como autoridad dada por Dios no es una carta abierta para que los padres hagan o tengan abuso sobre los hijos. En el momento que los padres abusen de su autoridad, pueden desarrollar más bien rebelión y frustración en los hijos. Es importante tener esto en cuenta. El apóstol Pablo le decía a los efesios: no provoques a ira a tus hijos. Una advertencia seria y fuerte. Deberíamos extenderla a toda autoridad, no provocar a ira, no provocar enojo. Esto trae frustración y rebelión. Y bueno, he visto esto especialmente en algunas familias. Yo recuerdo el caso de una chica. Se iba a casar, su mamá no era la única autoridad en esta casa, no quería que su hija se casara, y yo era pastor de la mamá, de la hija y del prometido. Entonces era una situación un poco compleja porque la chica decía: pastor, ayúdeme, yo creo que es la hora. El chico decía: yo ya voy a pedir la mano, estamos listos para casar. Y la mamá decía: no, 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 no es el tiempo. Y esto era, yo decía: Dios mío, yo no me imaginé que uno de pastor pudiera quedarse en una situación así. Entonces un día hablaba con la mamá principalmente para decirle: ¿por qué razón tú no estás de acuerdo en que es el tiempo para que tu hija se case? Y pues yo quería escucharla. Yo respeto esa familia, la autoridad de esta madre. Y cuando ella hablaba, en últimas, básicamente, ella tenía era un temor de que su hija, ahora casada, la abandonara y ella se quedara sola. Entonces pues hablábamos y orábamos, y yo le decía: mira, pero realmente los temores que podamos tener como padres o como autoridad no pueden limitar el desarrollo natural y normal de los hijos. Vamos a orar para que Dios te dé gracia y para que te dé paz, para que se lleve los temores de tu vida. Y bueno, eso era un tema de orar y hablar con Dios, y ella finalmente podía tener esa paz que gobierna la mente y el corazón,
y dar la bendición a sus hijos para que llegaran al matrimonio. Mira, después de años, estos se casaron, ahora veo sus hijos grandes, esta señora muy contenta de que su hija tiene una buena familia y ya es casi una sombra. Hay que hacer memoria para recordar esos momenticos que vivían, porque es mucha la felicidad y el testimonio bueno de haber podido darle esta libertad como autoridad. Pero ¿cuántas veces como padres ponemos unos límites, traemos a nuestros hijos esa frustración y no los liberamos para que cumplan el propósito mismo de Dios? Que Dios nos ayude como autoridad, como padres, a liberar más y más. Pero así, imagínense entonces esto, toda autoridad puede incurrir en este abuso. Esto a su vez va a provocar reacciones de aquellos que están bajo su cuidado. Entonces los líderes deben cuidar de no exigir de la gente a su cargo cosas que no puedan obedecer con una conciencia limpia. ¿Cuántas historias de empleadores que piden a creyentes que digan mentiras, que hagan trampa, que hagan cosas extrañas? ¿Cuántos creyentes manteniendo su conciencia limpia sufren porque hay autoridades que están pidiéndoles más allá de lo que ellos podrían hacer por causa de su conciencia? Vemos porque las autoridades puedan tener entender estos límites y ayudar a las personas. Y bueno, ni hablar a veces también de la iglesia, donde líderes en la iglesia abusan de su autoridad. Y bueno, que Dios nos ayude a tener este balance, pero algunos casos hasta han sido publicitados, han sido expuestos por los medios de comunicación para hacer daño a la iglesia y al nombre de Dios. Y nosotros necesitamos es más bien orar y cuidarnos de que no tengamos estas cosas pasando en nuestras vidas. Conclusiones en cuanto al tema de abuso de la autoridad. Yo quiero leer esas conclusiones que tú tienes en tu cartilla de participante. Las autoridades merecen nuestro respeto y Dios las ha colocado para bendición en nuestra vida. La principal motivación de Dios es bendecirnos. Lo primero. Pero segunda conclusión, las autoridades pueden fallar y por eso tenemos una responsabilidad de orar por ellas. Usted ya recuerda la cita de 1 Timoteo 2, 1 y 4. Ora por todos aquellos que están en eminencia y por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. También podemos apelar y dirigirnos a ellas en la manera correcta cuando vemos que lo que hacen afecta su reputación, su vida, su ministerio y también cuando afecta a la gente que está bajo su cuidado. Podemos hablar y apelar a nuestra autoridad cuando tenemos respeto y cuando oramos por ellos, es más fácil hacerlo. Yo pues he apelado a mis autoridades en algunas ocasiones. En algunas ocasiones personas bajo mi autoridad han apelado a mí. No son momentos sencillos ni fáciles. Eso de apelar a veces es complejo. Pero cuando nosotros reconocemos que la autoridad merece respeto y oramos por ellas, es más sencillo hacerlo. Y es bueno saber que podemos hacerlo, podemos apelar a nuestra autoridad. Una tercera conclusión es que obediencia ciega nunca puede ser la meta. Esa clase de obediencia es muy peligrosa si consideramos ejemplos en la historia. Usted los tiene ahí, Hitler y otros. Por encima de todo, Dios primero. O sea, en una ocasión los discípulos vinieron a ser recriminados, los metieron en la cárcel. Cuando los soltaron les dijeron: ustedes van a ser liberados, pero no pueden hablar más del nombre de Jesús. Y ellos dijeron: bueno, eso está muy difícil porque primero vamos a obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Lo dijeron con respeto, lo dijeron con mucho cuidado,
pero fueron muy firmes y se lo dijeron a la autoridad. O sea, no salieron y se lo dijeron a otros, se lo dijeron a la misma autoridad. Está muy difícil que podamos seguir esta instrucción, porque primero vamos a obedecer a Dios, creador de todo, antes que a los hombres. Así que dejo esto en ustedes para que por favor mediten en ello, oren, tengan respeto por sus autoridades, apelen cuando sea necesario. No entren en esta ceguera en cuanto a hacer las cosas porque sí, y pongan a Dios primero en sus vidas por encima de todo. Y bueno, de esa manera ahora llegamos a este punto de la validación de la autoridad. La validación. Cada una de estas instituciones llega a tener su comienzo a través de una elección. Y esa elección tiene pues su juramento. Entonces, aquí pues en la familia, la elección del cónyuge, el respectivo compromiso y la boda le da como toda esta validación. O sea, no solamente porque sí vamos a hacer una familia, sino que es interesante cómo en cada cultura, en cada sociedad hay una manera para validar esta familia. Entonces, se elige, se hacen los compromisos y hay todo un impacto social. Génesis 2:24, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, dándole lugar a la institución de la familia. También allí se instituyó el matrimonio. No podríamos decir que matrimonio y familia sean dos asuntos distintos. Claro, el matrimonio es como este contrato social, compromiso social que las leyes han tratado de tomar, pero tiene sentido por la decisión de un hombre y una mujer de llegar a tomar la decisión de casarse y entonces van ante las autoridades y muestran que tienen esa decisión. Y eso le da lugar a la familia. En la iglesia, bueno, en el libro de los Hechos y en las diferentes cartas que se escribían por el apóstol Pablo, la elección de ancianos, la elección de diáconos mostraba como una validación de la autoridad en la iglesia. Hemos crecido en este tema y ahora pues cada lugar tiene su manera de darle validación, ordenación, credenciales, bueno, como sea que lo llamemos en diferentes contextos, validando la autoridad. Entonces, en mi caso particular, no soy un pastor así que llegué como a autonombrarme, sino que de verdad hubo una validación de mi ministerio público. Aunque mi llamado me lo hizo Dios, este ministerio público ha sido validado. En el caso de la relación laboral, la elección del empleador y del empleado, hay contratos de trabajo, hay muchas cosas que hacen una normalización de todas las relaciones que tienen los empleadores con los empleados. Y en el Estado, pues de acuerdo al modelo social en el que vivan, hay elección de representantes, sus respectivos juramentos, hay una constitución que está dándole sentido a todo esto. Entonces, como se dan cuenta, hay una validación de la autoridad. Y pues, sin embargo, en la elección de las autoridades, especialmente de gobierno, y como en la iglesia, debería considerarse de manera especial la vida y el testimonio de aquellos que toman este lugar o representan al pueblo en esta calidad como autoridad. En el caso de los líderes para la iglesia, Pablo le decía a Tito y le decía a Timoteo, ten en cuenta estas características del carácter de estas personas. Entonces, son cosas que nos ayudan en cuanto a entender la autoridad y la vida. Sí importa, lo que hagamos sí importa. Mira cómo, especialmente en el tema de los gobernantes, se ha tratado de desvincular
su vida personal, su vida privada, su vida familiar, de su vida pública, de su vida como un funcionario público. Para la Biblia realmente es un asunto importante. Lo que la persona vive en su vida privada y en su familia sí va a afectar su vida pública, su vida como funcionario público. Nosotros como creyentes, a la hora de estar eligiendo a nuestros gobernantes, deberíamos atender este consejo bíblico y no hacer tanta desvinculación de este tema. Y en la iglesia, pues mucho menos. Ahí sí que es mucho más importante que la vida de la persona refleje el carácter de Dios, la imagen de Cristo, con lo que va a ser como un ministerio público. Entonces, eso en cuanto a la validación de la autoridad. Y ahora vamos a los 3 propósitos básicos de toda autoridad. Pablo advierte esto en el libro de Romanos. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Él se está refiriendo a muchos factores más de los que nosotros podemos percibir en un instante. Entonces vamos a ver el primero de estos propósitos básicos de toda autoridad. Para crecer en sabiduría y en carácter. El único incidente en la infancia de Jesús, esto es interesante aquí, no lo tienes en tus notas, pero un incidente en la infancia de Jesús que la Biblia lo narra. Ocurrió entre los 2 y los 13 años de la edad de Jesús y Lucas lo muestra cuando fueron allá al templo y entonces Jesús siguió como allá en el templo y los padres de Jesús y los familiares y todos emprendieron el camino a Nazaret. Y yo no sé en qué momento, esto es interesante, ¿no? Pero hay mucha cultura, mucho contexto para esto, pero en algún momento José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y le preguntaban al uno y le preguntaron al otro, pero eso ya habían pasado un tiempo. Entonces se regresan a Jerusalén para ver en dónde podría estar Jesús. Y lo encuentran allá en el templo. Y entonces le reclaman, le dicen, pero usted, ¿qué le pasó? ¿Por qué no está caminando con nosotros yendo a la casa? Bueno, como cualquier papá y mamá que pierde a su hijo por un momento, pues le va a reclamar y le va a decir, ¿qué te pasa? Bueno, ellos reprendieron a Jesús y le dijeron qué es lo que está pasando. Y él entonces aquí cuenta la escritura, pues él le dice, estoy en los asuntos de mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué crees que podría haber pasado acá con esta historia? ¿Debería quedarse en el templo y seguir allá sometido a los asuntos del templo y de los sacerdotes? ¿O debería someterse a sus padres terrenales y esperar hasta que llegara el tiempo para el llamado? Usted ya sabe lo que pasó. Jesús, aunque dijo eso, decidió irse con sus padres. Y Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría para con Dios y los hombres, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, él se fue con ellos y se mantuvo sujetado a ellos hasta que llegó la hora de su ministerio público. En el tiempo de Jesús, una persona se consideraba mayor de edad cuando cumplía los 30 años. ¿Cómo le parece eso? Hasta los 30 años alguien era considerado mayor de edad. Antes de los 30 le decían, no, traiga a su papá para hacer el negocio, ¿cómo le ocurre? Aquí usted todavía es un niño. Entonces por eso hay expresiones de niñez a personas jóvenes, como de entre los 20 les dicen niños. Entonces Jesús debía estar sujetado a sus padres, básicamente hasta los 30, donde ya él sería responsable de lo que él decía, de lo que él hacía.
de a dónde iba, de qué decisiones tomaba. Es muy importante eso de la vida de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Pues estuvo sujetado hasta que llegó la hora de ser un mayor de edad y responder por sí mismo, lo cual ocurrió. Eso ocurrió con él. Por 3 años habló, compartió y luego ya fue a la cruz, responsable de sí mismo. Pero se sujetó a las leyes de ese entonces y a la cultura de ese entonces. Número 2, para protección de tentaciones destructivas. La esencia de la sumisión no es llegar a estar bajo el dominio de la autoridad, sino más bien estar bajo la protección de la autoridad. La autoridad es como una sombrilla de protección. Si nos salimos debajo de ella, pues nos exponemos a tentaciones que serían muy difíciles de vencer si no tenemos esta protección. Dios pone a cada persona bajo autoridad. Y Isaías 1, 19 al 20, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusas y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor habla. Esa es la Biblia de las Américas. Quien rechaza la autoridad de Dios o si la desprecia, entonces solamente lo puede hacer si suplanta la autoridad de Dios por otra autoridad. Esta parte es interesante. Adán y Eva en un momento dudaron de la autoridad de su padre, de su creador. Y en el momento que dudaron de la autoridad divina, entonces sobre ellos se estableció otra autoridad, la autoridad del diablo. Eso es lo terrible y peligroso. No es que uno quede sin autoridad. Los seres humanos estamos diseñados, creados por Dios, y todo el diseño de la creación está hecho para estar bajo la autoridad. La pregunta es, ¿cuál es la autoridad que domina tu vida? Cuando Adán y Eva se salieron de la protección y de la autoridad de Dios, inmediatamente quedaron bajo la autoridad del diablo. Por eso cuando Jesús era tentado por el diablo, allá en Mateo 4, y entonces este personaje le dice a Jesús, ven, arrodíllate y adórame, y yo te voy a dar todos estos reinos. Era real que la autoridad de los reinos y los pueblos era bajo el dominio de Satanás. Jesús dijo, citando a la Escritura, solamente al Señor tu Dios, solamente ante Él te inclinarás. Que lo podamos siempre decir todos los días de nuestra vida. Mi autoridad, mi vida le pertenece a Dios. Él es la cobertura de mi vida y no quiero salirme de ahí. Este es el temor de Dios y lo quiero. Ese es otro tema apasionante. El temor de Dios no, yo no me quiero salir de esta cobertura de protección porque innecesariamente voy a vivir expuesto a tentaciones que van a destruir mi vida y van a acabar conmigo. Yo no quiero eso para mí ni para nadie que conozca. Que podamos establecer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y sujetarnos a ellas, vivir en ellas. Y vamos a ver la gracia, la bondad de Dios en nuestras vidas. El número 3, para recibir dirección en las decisiones de la vida. Su cartilla de participante. Es la tercera de los propósitos, el tercero de los propósitos. Uno de los aspectos más básicos de la fe es reconocer cómo nos dirige Dios a través de aquellos que Él ha colocado en autoridad sobre nosotros. El centurión reconoció la estructura de autoridad en el reino de Dios y eso le fue contado como fe. ¿Se acuerdan cuando le dijo una palabra suya, Señor? Solamente dígalo, usted no necesita ir a mi casa, no necesita venir conmigo. Solo hable la palabra y eso se hará. Y Jesús quedó tan impresionado. Si usted quiere hacer algún día una serie para compartir con otros en cuanto a la fe, póngale como título Los que impresionaron a Jesús por su fe. No es
Este hombre impresionó a Jesús, dijo, yo no he encontrado a alguien que exhiba tal clase de entendimiento y de fe en Israel como este centurión romano. Un hombre que entendía claramente el principio de autoridad. Yo estoy bajo alguien, alguien siempre está bajo mi cargo. Yo sé que tú puedes dar la palabra y todas las cosas se sujetan a ti, Jesús. Qué fe tan tremenda. Tener esa clase de fe y orar en el nombre de Jesús. Usted va a ver prodigios y señales a su paso, porque entiendes el principio de autoridad. ¿Cómo hacer decisiones sabias? La clave para recibir dirección es desarrollar la habilidad de interpretar lo que Dios está diciendo a través de actitudes, reacciones y dirección de aquellos que son responsables por varias áreas de mi vida. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, pues es bueno consultar con nuestras autoridades. Entre más trascendente la decisión, pues mejor consultar con las autoridades en mi vida. Una decisión de las más trascendentes es casarse. Deberías tomar consejo de aquellos que te conocen como autoridad sobre tu vida para tomar una muy buena decisión en este aspecto. Y bueno, así, decisiones trascendentes cuando decido cambiarme de país o algo así, bueno, deberías consultar con aquellos que son tu autoridad, tomar consejo. No tienes que hacer lo que ellos digan, pero su voz, su perspectiva, la manera como ellos ven la vida porque te conocen y son autoridad sobre ti, seguro que te va a ayudar a tomar la mejor decisión. Es muy importante eso. No es para como que yo dirija mi vida, pero sí me da un panorama más amplio en la toma de mis decisiones. Esto es una bendición. Un espíritu rebelde o que no está en buena relación con sus respectivas autoridades, pues siempre le va a costar más trabajo hacer esto, de tomar dirección en las decisiones de su vida. Ahora, consecuencias de rechazar la autoridad. Las escrituras muestran cómo en 3 ocasiones el rey Saúl se rebeló contra las palabras del Señor y cómo en cada una de esas ocasiones recibió consecuencias específicas. Entonces, primera consecuencia, los hijos pierden la herencia que habrían podido tener. Primera de Samuel 13 al 15. Si nos rebelamos contra la autoridad y las disciplinas del Señor, pues vamos a recibir esta consecuencia. No vamos a poder dar herencia o los hijos pierden su herencia. Otra, el ministerio propio pues sufrirá. La falta de carácter y sabiduría que resultan a raíz de rechazar la autoridad, pues le ponen un límite a nuestro potencial. Vamos a sufrir por esto. Primera de Samuel 15. Y más triste aún, pero con evidencia escritural, la vida física será acortada. La escritura enseña que hay una relación directa entre la obediencia a Dios y una vida saludable. Nuestra actitud hacia las autoridades afecta nuestro futuro. Cuando un chico o chica no se lleva bien con los padres, pues en su matrimonio también tendrá problemas serios. Se dice con mucha razón que la manera como una chica responde a la autoridad de su padre, un día esto mostrará, o la tendencia mostrará cómo va a reaccionar a la autoridad de su esposo. Como un joven trata a su mamá, a veces es la forma como tratará a su esposa. Esto así entre nos, ahí sí como se dice, aquí entre nos, solteros. Observa cómo es el trato entre esa persona especial para ti y sus padres, porque eso se trasladará a su casa un día. Entonces, si es muy áspero con su mamá, ¿crees que va a ser más dulce contigo cuando estén casados? Bueno, algunos llegan allá y ahí se dan cuenta de que no era fácil. Entonces, pon mucha atención a eso.
Nuestra relación hacia las autoridades, expresiones bíblicas en cuanto a este tema. Nuestra relación hacia las autoridades, expresiones bíblicas. En Romanos 13, 1 y 2 encontramos palabra griega aquí tan grande que se traduce sométase, sométase. Es Romanos 13. Esta palabra significa estar bajo dominio, aceptar, obedecer el consejo, estar en orden bajo alguien. Muy usado como término militar. Actitud voluntaria para cooperar sería el término no militar. Y en los versículos también encontramos la palabra opone o antisomai, que significa resistir, ponerse en fila para batallar contra. Entonces son palabras claves que salen del griego que tiene que ver en cuanto a nuestra relación a autoridades. Una es someterse. Además hay otras palabras que se traducen como contumaces y significa arrogantes. Otra tercera palabra en estos versículos, blasfemo, que significa decir mal, calumniar. Bueno, son maneras como podemos relacionarnos con la autoridad o expresiones. En Judas 1:8 aparece la palabra ateteo, que es traducida como rechazan y significa poner a un lado. Ahora nota, sometimiento no significa en todos los casos lo mismo. Las palabras sometimiento y someterse hablan de jerarquía en una institución o pacto. La manera como se debe entender sometimiento no se puede definir genéricamente para todos los casos igualmente. Debe deducirse de la respectiva institución y de sus funciones. O sea, no significa lo mismo someterse en la familia a someterse en el Estado o someterse en lo laboral, o mucho menos someterse cuando estamos hablando de militares. Encuentra el contexto y ahí tú encontrarás el sentido para la palabra someterse. Porque sometimiento no significa en la Biblia lo mismo en todos los casos. El sometimiento de los hijos a los padres se diferencia claramente del sometimiento de los ciudadanos a su Estado. Entonces espero que esto sea claro y que entonces tú te ubiques en tu rol y ahí encontrarás esto de el sometimiento. Sometimiento en el Nuevo Testamento. Mira, les dejo todo un estudio en cuanto al sometimiento en el Nuevo Testamento. Todo está sometido a Dios. Todos deben someterse a Dios. Todo está sometido a Jesús. La iglesia está sometida a Cristo. Los demonios están sometidos a los discípulos. Los ciudadanos deben someterse al gobierno. La mujer casada debe someterse a su esposo. Los hijos deben someterse a los padres. Los esclavos deben someterse a sus amos, pero ya obviamente podríamos decir en nuestro contexto que esto es algo para como los empleados. La iglesia debe someterse a sus líderes. Los jóvenes deben someterse a los ancianos. Ahí tienes las citas bíblicas para tu estudio personal y de esta manera pues mirar que esto es del sometimiento, sujetarse, no es algo que pues esté pasado de moda o no sirva o no funcione. No. Yo creo que a veces es porque se ha entendido mal el tema del sometimiento o ha habido abuso de la autoridad en donde hay una resistencia a la palabra y al principio. Pero que Dios nos ayude a tener claridad en cuanto a esto. Ahora vamos acá, el desarrollo de la rebelión. Lucifer se rebeló porque se enorgulleció en su corazón. Adán y Eva desobedecieron porque ellos creyeron que Dios estaba reteniendo algo que le pertenecía a ellos. Y un espíritu herido es una tercera causa de la rebelión. Mira, eso en cuanto a que Lucifer se rebeló es muy aceptable para todos nosotros. Eso de que Adán y Eva desobedecieron porque se creyeron que Dios estaba reteniendo algo, bueno, también ya a estas alturas lo asimilamos y entendemos, bueno, sí, Adán y Eva. Pero lo del espíritu herido es una tercera causa de rebelión. El resentimiento constituye un ánimo angustiado, una amargura
que hace que las personas reaccionen con rebeldía. La respuesta natural al daño causado por otros, a la defraudación, es este resentimiento y esta amargura. Cuando, por ejemplo, un padre rompe una promesa, un esposo rompe una promesa, una persona como un jefe rompe una promesa, un gobernante rompe una promesa. Esto genera una herida natural y esa herida puede hacer que la persona defraudada reaccione con rebeldía a esa autoridad porque se siente defraudado. Y entonces, ¿qué rasgos muestran, qué síntomas muestran que tenemos un espíritu herido? Mira, un espíritu herido manifiesta los siguientes síntomas. Y bueno, esta lista no es para que usted vaya pensando en alguien y vaya haciendo la checklist sobre alguien que usted conoce. Ay, sí, ese tiene la cara dura. No, esto no es una lista de checklists para otro. Por favor, esta lista es para que usted mismo se examine, haga su chequeo personal. Y si usted se da cuenta que hay algo en usted que está aquí, entonces, por favor, esté haciendo algo que le pueda ayudar. Rasgos faciales duros, cara dura. Bueno, ese no, digamos, no va a sonreír fácil, nada, muy duro. Su cara refleja eso. Hay ingratitud, desagradecimiento o ingratitud. Por nada está contento. En la familia sería como que uno le llega al hijo con un regalo y dice, no, pero yo esperaba algo más. Y uno dice, no, pero ¿cómo así? ¿Qué ingratitud es esa? El empleado cuando el jefe le da un bono dice, no, pero eso tan poquito. Entonces ahí tienes un espíritu de ingratitud. El esposo que no solamente tiene la cara dura, llega, la esposa sirve esa comida que ha preparado, que ha gastado tiempo, y él en cambio da las gracias, dice, no, pero esto justo preparó el plato que menos me gusta. ¿Por qué otra vez me está dando esto? Y no se da cuenta cuánto trabajó ella, porque hay ingratitud y es el síntoma de un espíritu herido. Se rompe la comunión, hay una ruptura de la comunión. No quiere hablar, no quiere participar, o sea, y es muy común, a veces es muy triste, pero en las familias es un rasgo que ocurre. Cuando hay herida o espíritu herido, dejan la comunión, ya no están conversando, hablando profundamente, sino que básicamente se comunican es para las cosas básicas de una convivencia básica, pero no para esto de la comunión profunda. Se rompe la comunión y la comunicación, se dejan de hablar. Bueno, ¿cómo vamos aquí en estos tres? Alguno puede decir, no, yo ya ni siga, yo ya estoy ahí. No te preocupes, tranquilo, puedes pedir a Dios y Él va a devolverte un corazón. ¿Cómo es que dice la Biblia? De un corazón de piedra puedes volver en mí un corazón de carne. Es terco, no cumple las órdenes, o sea, se resiste a hacer lo que se espera de él. Esto es increíble, o sea, debe llegar a tal hora, no llega a esa hora porque no quiere cumplir, está herido. Y imagínese a uno en la iglesia que es un servidor y está herido, entonces uno le dice, por favor, mira, podrías hacer esto, no lo hace. Y uno esperando, todos descansando en que lo va a hacer, no lo hace. Está terco, está herido. Desea tener igual voz y voto que los padres o que la autoridad. Entonces él no espera que ellos tomen las decisiones, sino que él también participa con voz y voto. Yo me acuerdo cuando
cuando mis hijos, mi hijo mayor especialmente, él se graduó de su etapa de bachillerato, secundaria. Quiero contarles de esta historia. Entonces, de regalo, porque llegaba a este ciclo y completó esto muy bien, le regalamos junto con mi esposa la licencia de conducir. Entonces aquí para obtener la licencia hay que cumplir la edad de 18 años, hay que hacer un curso y al aprobar este curso entonces le dan la licencia. Y yo le regalaba todo eso, o sea, yo pagaba el curso, yo pagaba todos los impuestos, todo era mi regalo para él. Eh, pero el día que pues ya le dimos el regalo, o sea, ya la tenía, estaba muy feliz, yo tenía que tener otra charla con él y era, bueno, el que tengas la licencia de conducir no quiere decir que ahora tienes carro. El carro de la casa todavía es mío. Ese carro es mío. Y tú tienes licencia nada más de conducir, pero carro no tienes. Él no podía comprender muy bien eso, como no, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué me dio este regalo? Le dije, bueno, disfrútelo, aprovéchelo, es bueno. Puedes pedírmelo prestado cuando lo necesites. Bueno, entonces en una ocasión él venía y me decía que si le podía prestar el carro. Y yo le dije, bueno, voy a hablar con tu mamá porque teníamos algo y voy a hablar con ella a ver. No, él quería tener voz y voto en esa discusión, en esa junta privada con la esposa. Yo le dije, no, no, no. Esto es entre ella y yo porque nosotros somos los que administramos este carro, este coche, este auto. Usted tiene que salir de la discusión y esperar nuestra decisión. No, era impresionante cómo él tenía que... Y no es que tuviera un espíritu herido, pero lo traigo acá para mostrar que muy rápido uno se desubica de la autoridad y su rol. Y si uno tiene heridas, pues más rapidito quiere entrar en esa, participar en esas decisiones. Y no es así. Ahora, prefiere estar con malas compañías o compañías que no convienen. Eh, no es sino que la autoridad diga, oye, pero tú ¿por qué estás con esta gente? Para que más esté con ellos. No, qué cosa. Pero es una evidencia de un espíritu herido. Condena a otros, se justifica a sí mismo de esta manera. Y por último, tiene una alteración de los estados de ánimo. Vive como en depresión. Déjenme ver si yo tengo... No, ya pasamos acá. Entonces, el último que no está aquí en la lista anotado tiene una depresión y alteración de los estados de ánimo. Ahora, ¿cómo debemos ver esta lista? Esta es una lista de síntomas de un espíritu herido. Puedes hacerla como una lista para que tú mismo puedas examinarte. Si eres una autoridad, puedes usar esta lista para saber si alguien bajo tu autoridad está teniendo un espíritu herido y tener una conversación para decir qué está pasando. Quizás yo como padre he causado esta defraudación, esta herida. Como esposo he causado una herida a mi esposa y está defraudada, está manifestando. Entonces debo como autoridad tener una conversación para decir qué está pasando y si obviamente yo causé esto, porque recuerden, autoridades humanas pueden fallar, entonces es una oportunidad para restaurar esto, pedir perdón y cambiar este asunto. Entonces, de esta forma es que nosotros vamos caminando y no permitir que se desarrolle rebelión en mi vida, rebelión que va a traerme consecuencias y que va a hacerme daño no solo a mí, sino también a las personas a mi alrededor. Bajo este espíritu de rebelión, algunos se hacen jefes, algunos se hacen padres, algunos se hacen líderes en la iglesia. Imagínense eso. Necesitamos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida para no sufrir y no hacer sufrir a otros bajo este espíritu. Y bueno, ahora
Vamos a otro punto, ya en una recta final para poder atender algunas de las preguntas. El derecho a la remuneración. Todas las autoridades pues tienen el derecho a ser remuneradas debidamente. Entonces, la Biblia muestra que los padres en la edad avanzada pues deben recibir un cuidado. Los ancianos reciben una parte, un cuidado de la iglesia. El Estado, pues, a través de los impuestos que retorna a las personas en pensiones y esto, pero el Estado recibe por los impuestos. En el caso del que labora, pues recibe el salario. Así que sí hay remuneración cuando hay autoridad, no es un tema que esté desvinculado. Las autoridades reciben también remuneración. Ahora, hay un temita que pues no es el tema de esta conferencia, pero debo decirlo. Trabajo no es lo mismo que remuneración. Trabajar es algo maravilloso que Dios nos ha dado, la oportunidad de vivir. Las personas deben trabajar porque eso hace parte del desarrollo de su vida natural. Pero muchas veces no reciben como un salario o una retribución económica por causa del trabajo que se aplican y eso no lo hace menos en su trabajo. Entonces ahí hay una cantidad de gente voluntaria que hacen buen trabajo y que se sujetan a la autoridad y la autoridad ejerce sobre ellos una libertad y una protección. Y a veces no hay un tema económico entre esta relación, pero es igualmente aceptable. ¿Y qué decir de, mira, a veces las mamás son unas que trabajan más allá de lo que trabaja cualquier persona, cuidando, protegiendo, ayudando, desarrollando? ¿Cuánto impacto e influencia una madre ejerce en su casa? Y ese trabajo a veces no es remunerado económicamente. Y no se podría a veces, o sea, no. Yo recuerdo un video que hicieron una vez, esos que hacen esos videos todos extraños y trajeron a unas personas para entrevistarlas para un puesto y les decían, está disponible 24 horas. Cuando lo llamen está listo para ejercer su función, no tiene horas de descanso, tiene que hacer esto, mejor dicho, y entonces, y al final les decían, y lo más importante, no hay salario económico. Y usted acepta el puesto y te dijeron, no, eso es imposible, nadie hace eso, ¿qué abuso es ese? ¿De dónde quién están hablando? Y le dijeron, pero sí hay una actividad que tiene estas características. Y cuando les decían, es la mamá, todos, sí, increíble. La labor menos muchas veces reconocida, pero es clave. Entonces, ánimo, hay que sujetarse, hay que vivir en la autoridad. Somos un pueblo que tiene estos límites de autoridad y hay estos derechos. Ahora, las autoridades son interdependientes y autónomas a la vez. Todas las instituciones vienen de Dios, están sometidas a Dios y a su autoridad. Todas estas se sirven entre sí, mientras no traspasen pues sus responsabilidades y los derechos que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, la iglesia ora por el gobierno y aconseja y exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades puestas por Dios. La familia educa a los hijos a respetar a las autoridades. La sociedad, la economía y la familia financian a través de los impuestos al Estado. Entonces, son interdependientes, pero también son autónomas. Es importante reconocer ese hecho. Ahora concluyendo, como pueblo de Dios, nosotros pues tenemos que vivir bajo estos límites para que de verdad podamos traer mayor gloria a nuestro Padre Celestial. Mañana, Dios mediante, comenzando, vamos a mirar la manera del mundo versus la manera de Dios en cuanto al tema de la autoridad, como la introducción para nuestro tema de ser servidores.
y ver los dones espirituales allá en 1 Corintios 12, 14, y el camino más excelente, el amor. Vamos a tener un tiempo muy especial mañana de conferencia para cerrar este tiempo de la comprensión de los tiempos actuales, transformadores, agentes de cambio con autoridad espiritual. Gracias, gracias, Pastor Arturo. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos frente a un gobierno tirano. Sí, esa yo me la esperaba, esa pregunta, claro que sí. Muchos creyentes en la historia nos dan ejemplo y testimonio de cómo proceder como cristianos frente a estos temas. Hay uno especialmente, un cristiano pastor, un hombre sin duda, un hombre de Dios, que vivió bajo una de las tiranías más fuertes que el siglo XX haya podido vivir, y es el pastor Dietrich Bonhoeffer, bajo la dictadura y gobierno de Hitler y todo el nazismo. Eso es historia, eso es historia. Y el pastor Bonhoeffer escribió muy temprano, cuando digamos este modelo de gobierno nazi y Hitler comenzaban su caminar. El pastor Dietrich Bonhoeffer escribía cartas y convocaba a la iglesia a orar, pero también a apelar a las decisiones que se estaban viendo. Y bueno, algunos escucharon, apelaron, y por sus convicciones y por su creencia en la Biblia estuvieron dispuestos a sufrir bajo esos gobiernos. Mira, la respuesta no es sencilla porque siempre involucra que nosotros estemos dispuestos a obedecer a Dios hasta el punto de entregar nuestra vida por causa de lo que creemos. Y por esa razón no es una respuesta fácil, porque lo fácil sería decir, bueno, vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer esto, digamos, pero generalmente bajo estos gobiernos tus convicciones son las que son puestas a prueba y no encuentras muchos seguidores a tu lado. La iglesia, tristemente, en Alemania en esa época se dejaron solo al pastor Bonhoeffer, cuando ya era muy evidente que el nazismo era un modelo que estaba asesinando, que estaba oprimiendo, que estaba matando a la gente. Entonces la iglesia toma su posición, pero ya eran ellos también perseguidos. Para terminar la respuesta, hay una, y mira, no lo podríamos resolver en una respuesta corta ni fácil. Hay una biografía que hizo un hombre que se llama Metaxas sobre el pastor Dietrich Bonhoeffer, muy completa y muy buena, y si te interesan más estos temas, busca estas biografías de este pastor. Pero para terminar la historia, él, un mes antes de que los aliados llegaran, el nazismo lo mató. Dio su vida por lo que creía, pero fue un estandarte, fue una bandera que se levantó en alto para mostrar que el gobierno de Dios y la autoridad que Dios da no es abusiva ni opresora. Quisiera hacer una sugerencia a la persona que hizo esta pregunta, y es que vaya al libro de Mateo, lea el capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas y habla sobre bienaventurados aquellos que desean la paz, que buscan la paz. Dice de ellos será el reino de los cielos. Y hay otros conceptos allí que Jesús, de los cuales Jesús habla y nosotros necesitamos entender y practicar en nuestras vidas. Y también tenemos otra pregunta, ¿por qué es malo que los jóvenes no quieran tener hijos? Queridos jóvenes, la familia es un regalo, es un don de Dios. Mejores son dos que uno. En realidad, muy temprano en mi vida, cuando estaba soltero y conocí a Estelita, la más bonita, y me quería casar con ella, leía un libro de un autor que nos pusieron a leer en esa época. Era, de pronto Carlos e Inés recuerdan, Walter Trovich. Leíamos 2 libros de él, y uno era como hablando acerca de Génesis 2:24,
Y este autor decía que en la familia era dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego de eso había un punto. Y él señalaba con ese punto que pues dónde andan los hijos en ese versículo. Génesis 2:24, que se repite después de Génesis 2:24 tres veces más en la Biblia. Tal cual, citado por Jesús, citado por el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde están los hijos? No, los hijos vienen naturalmente a la decisión de un hombre y una mujer de conformar una familia. Cuando se casan, entonces obviamente lo más natural en esta decisión es comenzar a ver que vamos a dejar un legado, que vamos a invertir nuestras vidas en una nueva generación. Y cuando pasa el tiempo y posponemos esto por diferentes razones, entonces nos vamos dando cuenta de que realmente el tema de los hijos es un tema importante. Pero sin duda es una decisión que toma cada pareja y que Dios nos dé gracia y nos ayude. Pero como pastor y como líder espiritual no podría decir que es malo no tenerlos, es bueno, no, esto es algo que cada pareja, cada familia va a tener. Y es tan familia, y escuche bien esto, por eso me encantaba esa cita de Walter Trovis, es tan familia aquella pareja que se casan y tienen hijos como aquellas parejas que se casan y no tienen sus hijos. No tanto porque no sea una decisión de ellos no tenerlos, sino porque por alguna condición ellos no los tengan. Es tan familia, tan cuidados por Dios, tan iguales en todas las responsabilidades como familia, con hijos o sin hijos. Así que es muy importante decir eso. No hay familias de primera o de segunda. No. Esto es importante decirlo. Y aquí hay otra pregunta y tiene que ver con la iglesia. Dios le dio a la iglesia el poder para hacer milagros, señales, prodigios y tener el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que nos identifica también. Es el poder de Dios en la tierra. Y en mi observación, pienso que la iglesia está un poco apagada. ¿Esto tiene que ver con la autoridad espiritual? Una es que la autoridad de Cristo y la autoridad de Dios sobre su creación siempre va a estar presente. Lo que para nosotros es sobrenatural, para nuestro Dios es natural. O sea, eso siempre debe ser algo que no podemos perder de vista. Entonces, ¿dónde lo natural de Dios, que para nosotros son los milagros, los prodigios y señales, dónde lo que es natural de Dios va a ser más evidente? Cuando nosotros vivimos en su mandato, cuando obedecemos lo que Él ha pedido. Entonces yo me he dado cuenta que realmente aquellas personas que comienzan a compartir la promesa de Dios de salvación a otros, lo sobrenatural aparece muy ahí como siguiendo a esta predicación y a esta palabra. Porque Dios de esta forma respalda el testimonio de que lo que nosotros estamos diciendo, Él está confirmándolo. Y entonces es interesante cómo se abre el reino de Dios en lugares muy difíciles, muy complicados, a través de cosas sobrenaturales que le confieren una autoridad a aquel que está predicándolas o hablándolas. Entonces, si algún creyente quiere ver la más grande explosión de milagros y cosas sobrenaturales, debe ir es donde están los no creyentes y hablarles de Jesús y hablarles de la cruz y hablarles de la salvación, y usted va a ver seguir los milagros y los prodigios en maneras que no tienes ni idea. Dentro de nosotros los creyentes, a veces queremos esas explosiones sobrenaturales, pero Dios sí está haciendo cosas muy sobrenaturales cuando nos reunimos nosotros los creyentes. Ese cambio de corazón, ese cambio de valores, esa mentalidad que sale de este mundo para alinearse con los valores del reino de Dios,
Eso muchas veces es más milagroso de lo que tú alcanzas a imaginar. Y obviamente cuando estamos sometidos a nuestro Padre Celestial, vamos a ver esa clase de milagros ocurrir. Yo recuerdo una esposa viniendo a la iglesia a decir que por 5 años había orado por su esposo y que ese día él la estaba acompañando a la iglesia y estaba entregando su vida a Cristo. Eso, para ella, eso era más milagroso que ver retroceder el cáncer o que la diabetes se vaya, que su esposo llega. Y yo, bueno, claro, yo estaba como, bueno, uno más que vino a la iglesia, bienvenido. Y luego ella me dice, mira, pastor, este día yo lo voy a marcar como el día que mis ojos vieron algo sobrenatural, milagroso, que nunca me imaginé que Dios podía haber hecho para mí. Y yo, pero ¿cómo es? Es que usted no conoce a mi esposo. Este vino, pero de verdad porque Dios lo trajo y se convirtió y en la medida que iban, claro, yo quedé ahí como con esa vista, yo les ponía mucho cuidado. No, yo veía milagros en esa familia cada mes ocurrir. Entonces, hay que tener una perspectiva. ¿Por qué? Porque sí se sujetaban. Claro que la sujeción y las señales milagrosas tienen su relación, porque la obediencia siempre va a ser la llave que abre lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Y aquí hay una última pregunta y tiene que ver con la autoridad. ¿Cómo podemos apelar a la autoridad cuando ella se resiste a cambiar? Eso le pasó a varios en la Biblia. Bueno, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos, seguramente el que hizo la pregunta quizás está en una situación semejante, pero vamos a hablar de algunos que, por ejemplo, en la Biblia fueron mandados por Dios a una autoridad a apelar y no tenían éxito fácilmente. Por ejemplo, Moisés fue enviado por Dios a un faraón a decirle, deja ir a mi pueblo para ir al desierto para adorar. Y Faraón dijo, ¿cuál Dios? Yo soy el único Dios en Egipto. ¿Usted qué me está hablando? Imagínese esa condición de esa autoridad. ¿Qué es lo interesante? Moisés apeló, la autoridad se resistió y Dios trató ¿con quién? Con la autoridad. Y claro, después de la 10ª plaga, cuando murió su propio hijo primogénito, este faraón dijo, ahora entiendo que no hay otro como Dios y más bien váyanse rapidito. Y los egipcios hasta les daban cosas a los israelitas para que rapidito se fueran de Egipto. Eh, Así que sí hay ejemplos de autoridades que resistieron y Dios trató con ellas. Cuando en el Nuevo Testamento Herodes estaba hablando al pueblo, la gente dijo, voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombre. Este Herodes resistió a Dios, un rey judío, y Dios ahí mismo ejecutó un juicio sobre la autoridad. Así que mi asunto es hacerlo bien, con respeto, orar por mis autoridades, apelar a ellos en la manera más correcta. Y si resisten el testimonio y el ejemplo bíblico, es que Dios tratará con mi autoridad. Yo solamente tengo que esperar allí. No estoy autorizado por Dios para hacerlo por mi propia cuenta, pero Dios lo hará. Y bueno, habría testimonios contemporáneos de eso, pero creo que la Biblia habla mejor este tema que todo lo que pudiéramos nosotros aquí decir acerca de eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor Arturo. Muy buena la clase y a todos los demás los invitamos. Mañana tendremos el cierre y la conclusión de este tema tan importante para nosotros. Entonces le recordamos que nos siga en YouTube, que haga like, que haga sus comentarios y que comparta con otros. Vivimos en tiempos que es el tiempo de compartir la sana doctrina y estamos haciendo estos materiales con ese propósito para servirles a ustedes y que ustedes a su vez repartan y compartan estos mensajes. Que Dios los bendiga.